Muy buenas tardes de nuevo. Por favor, que las personas que están en el exterior se vayan incorporando. La verdad es que mientras se van incorporando la gente, digo algunas palabras, ¿no? Hoy se van a llevar ustedes esta tarde un baño de realidad, porque si Bartolomé ha planteado el tema de cómo está la salud mental, cómo la cogió él y cómo ha ido avanzando en el transcurso del tiempo y consiguiendo todas las actuaciones, pues está bien. 646 personas contratadas para salud mental, evidentemente es un hito importante. El siguiente baño de realidad nos lo va a dar doña María Pilar del Pueblo López, que ya adelanto que las empresas pueden ser o generadoras de salud o generadoras de enfermedad. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia, psicóloga especialista en coaching, con certificación profesional especializada en Psicología de Coaching por el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, especialista Eurosí de Psicología del Trabajo de las organizaciones WOP y los recursos humanos, técnico superior en prevención de riesgos laborales, técnico de formación y orientación laboral en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, SERVEF, actual Labora, máster en Psicología Clínica de la Salud, consultora en las áreas de recursos humanos, desarrollo profesional y gestión de proyectos en organizaciones públicas y privadas, con una experiencia profesional en el ámbito de la empresa de más de 20 años, que esto evidentemente tiene muchísima importancia, tanto en la selección, en la evaluación, en la formación, en los sistemas de calidad, en los planes de igualdad, tanto en organizaciones públicas como en privadas. Ha participado en gestión y coordinación de proyectos europeos e innovación, junto con la Universidad de Valencia y organizaciones sindicales de aquí de nuestra comunidad. Es miembro de acreditación del Consejo Oficial de Psicología y la Asociación Española de Asesores de Planificación Financiera, profesora de programas de especialización de recursos humanos, profesora del máster en Psicología General Sanitaria, que esperamos que acaben pronto esas personas para poderlas contratar dentro del plan de salud mental, y además tiene dentro del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana la responsabilidad del área de Psicología del Trabajo y las organizaciones, responsable también del Servicio de Orientación y Desarrollo Profesional, vocal de la Junta de Gobierno, además es coordinadora de la División de Psicología, etcétera, 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 ¿no? Debido a su gran profesionalidad y a su gran trabajo diario, está contribuyendo a una cosa que es importante, y es reconocer que en las organizaciones, no solamente empresariales, sino en cualquier tipo de organización, la psicología aplicada, la psicología clínica y, en nuestro caso, la psicología sanitaria, tiene un valor fundamental. Y eso lo va a justificar dentro del ámbito laboral, así como el doctor Luis Rojo lo justificará desde el ámbito de la psiquiatría en lo que está pasando con la juventud. Y como apunte, las bajas por salud mental están aumentando de forma absolutamente desmesurada. Doña María Pilar del Pueblo López, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Fundación Régimen I y tienes la palabra. Creo. ¿Sí? Genial. Pues buenas tardes. Buenas tardes y saludos a todos y a todas. Desde luego, agradecer a Paco Francisco Bueno la presentación. De verdad que me lo voy a llevar a todas las presentaciones. Es magnífica, te voy a llevar conmigo a las presentaciones. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la posibilidad de estar aquí esta tarde. Yo creo que en una jornada, en una temática que ya hemos visto que es de especial relevancia, también a mi compañero de mesa, al director general, a Luis, que después me acompañará, y por supuesto a la Fundación Premios Rey Jaume I. La parte que ahí me corresponde efectivamente es hablar de todo lo que tiene que ver con la salud mental dentro del área del trabajo. Yo creo que es una de las áreas, para mí, obviamente, que me dedico a ella,
más relevantes de nuestra vida, ya que solamente en proporción y en tiempo que nos dedicamos trabajando, nos dedicamos un tercio de nuestra vida. Yo siempre digo que pasamos más tiempo despiertos en el ámbito laboral que muchas veces en casa. Con lo cual, todo lo que sucede en el ámbito laboral es algo que nos afecta. Y que nos afecta, como muy bien decía Paco, para bien, pero a veces también para mal. Con lo cual, abordar y también trabajar este ámbito, la salud, no solamente física, sino mental en el entorno laboral, es determinante. Yo, me permitís que os tutee, yo os voy a hablar desde el ámbito que es el que yo conozco, dentro del ámbito dentro de las empresas. Yo soy psicóloga social en este caso, y es desde este ámbito, desde el comportamiento humano dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito del trabajo, cómo nos afecta, qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos encontrando, cómo nos encontramos ya, todas las políticas que se están haciendo, porque ciertamente si la salud mental es un tema prioritario, en el ámbito laboral lo estamos viviendo mucho, lo estamos trabajando mucho y además sí que desde la psicología nuestro objetivo siempre es aportar ciencia, evidencia y profesionales que sepamos con lo que estamos trabajando. Dentro de, ya llevamos lo que me gustaría esta tarde es transmitiros cómo estamos, que yo creo que va a ser algo posiblemente compartido. Sí, ahora ya funciona. Que va a ser algo compartido, un poco un análisis de situación y algunos de los datos que estamos manejando. Luego, por otro lado, también, cuáles son las consecuencias de este estado, a veces mal estado y otras veces buen estado, de la salud mental, el papel tan relevante que le estamos dando y el papel tan relevante que con el que estamos empezando a trabajar. Y también quiero transmitirles algunas de las acciones o actuaciones que estamos trabajando, porque algo en lo que ya llevamos un tiempo llevando a cabo acciones, a ver si puedo, y si no le doy aquí, no os preocupéis, ¿eh? Si no le doy aquí. Ah, vale, que lo hayan... Es que este no tiene pila. Cámbialo. Vale. Estas son las cosas del directo, si no... Pues antes ha cambiado. No, han cambiado. Han cambiado ellos. Vale. Pues como decíamos, en el ámbito laboral, lógicamente, mirad, nos pasamos aproximadamente entre 35 y 40 años trabajando, con lo cual el ámbito laboral se convierte en un aspecto fundamental, tanto de desarrollo personal, obviamente, de recursos económicos funcionales, como la parte de desarrollo profesional, de relaciones interpersonales, de apoyo social, y genera, ¿vale? Y es un ambiente y es un aspecto muy relevante para cualquier persona. Para cualquier persona. Dentro de este entorno laboral, también estamos, la realidad que estamos viendo en nuestra sociedad, el crecimiento de los problemas de salud mental, lo estamos viendo obviamente reflejado dentro del ámbito laboral, porque es el ámbito donde la población adulta nos relacionamos y nos desarrollamos, con lo que somos un espejo. Yo siempre digo que lo que sucede en la sociedad, lo que sucede en las familias, lo que sucede dentro de nuestro ámbito, luego lo vemos reflejado dentro de las empresas. No somos personas estancos. Lo que me sucede dentro del trabajo me afecta a la familia y me afecta a nivel personal, y lo que me sucede en el ámbito familiar o personal, luego obviamente me afecta en el trabajo. No somos partes estancadas, somos personas integradas por los diferentes ámbitos y como tal nos afecta la realidad. Los datos que tenemos y los datos que manejamos acerca del empeoramiento de la salud mental son muy importantes y son preocupantes. Tenemos aquí los datos de población general, como en todas las encuestas que tenemos de salud, la salud mental es uno de los ámbitos más afectados, donde más está creciendo el porcentaje de empeoramiento, y además en estos casos, en estos momentos, desde luego ya se está convirtiendo en una de las preocupaciones y uno de los ámbitos prioritarios tanto en atención primaria como en salud pública. En todos los estudios nos dicen, fijaros,
como un 34% de la población de españoles, vamos a ver que los datos varían, pero no bajan de un tercio, y eso es mucho. Eso es mucho. No bajan de un tercio cualquiera de los estudios a los que nos vamos a aproximar, siempre buscando datos y fuentes fiables. Y aquí nos dicen que un 34% de los españoles tienen algún problema de salud mental. El más frecuente es la ansiedad. La ansiedad dentro del entorno laboral la estamos viendo mucho. Todos los temas relacionados con ansiedad, depresión y estrés son aquellos que más nos están afectando y que más los vemos dentro del entorno. Con lo cual, todo esto además cómo repercute y también dentro del ámbito competitivo, que al final la empresa tiene también esa parte fundamental. Si nos vamos también a los estudios que tenemos en las encuestas de salud de Comunidad Valenciana, les animo, además también lo tienen publicado dentro de la página de Consellería, para que puedan ver cuál es el estado. Y este estado lo que nos dice, datos muy preocupantes, además de cómo se ha triplicado en el caso de hombres, se ha duplicado en el caso de mujeres, el estado de los problemas de salud mental, y además algo que hasta hace unos años no nos sucedía. Normalmente el que tenía trabajo se presuponía que tenía mejor estado de salud mental, pues ya según los últimos datos y según las últimas investigaciones, estamos ya en un momento en el que tanto los problemas de salud mental en la población trabajadora se están igualando a los de la población en situación de desempleo y larga duración, con lo que algo está pasando dentro de este ámbito laboral que nos preocupa y que tenemos que atender. El nivel de estrés, todos los indicadores nos dicen cómo ha crecido el nivel de estrés y todas las estadísticas lo que nos dice, por ejemplo, es que en el tema de estrés, más de la población trabajadora, hasta un 60% indica y señala que padece o que ve altos índices de estrés en el trabajo. Ya verán cómo, y algo que les quiero plantear, el tema del empleo y el tema del trabajo, aquí hay muchos agentes implicados. Verán que tenemos tanto a la población trabajadora como también saben que aquí tenemos a diferentes agentes a los que tenemos que escuchar a todos, porque ya que es un tema estructural y un tema que se tiene que trabajar por los diferentes agentes, personas trabajadoras, aquí también los empresarios, los dueños, los sindicatos, los institutos regionales. Es un problema en el que necesitamos abordar y aunar esfuerzos. Y aquí, dentro del nivel de estrés, ya veremos que también tiene que ver mucho con la sociedad en la que nos movemos, la percepción de estrés en la población trabajadora está creciendo. Es decir, cómo percibo yo el trabajo como fuente de estrés. Y aquí tenemos más del 60% que lo perciben así, pero casi la mitad que lo percibe como alto nivel de estrés dentro del ámbito laboral. Con lo que esto, y en psicología lo sabemos, afecta también a las condiciones de cada una de las personas que formamos las organizaciones. Y desde luego decir que aquí al final estamos con una situación y con un problema muy complejo, porque tiene que ver con diferentes ámbitos. Cuando hablamos de salud mental, no solamente hablamos de salud mental como causa originada en el trabajo, sino también por factores personales, individuales, de historia personal, de lo que me pasa también a nivel de contexto, ya lo veremos, con lo cual a la hora de abordarlo necesitamos abordarlo desde una perspectiva integral y además multidisciplinar. Esta interdependencia, que es una de las grandes preocupaciones, lo que nos pasa fuera del trabajo repercute y al revés, lo tenemos dentro del ámbito laboral. Todos los días nos levantamos con este tipo de titulares. Los que nos dedicamos al ámbito de la psicología, de la salud y al ámbito empresarial, todos los días nos estamos levantando con estos titulares. Pueden encontrar ustedes estos titulares totalmente actualizados, donde nos hablan, además de los problemas de salud mental, y separaremos, ya verán cómo separaremos todo lo relacionado con problemas psicológicos, ansiedad, estrés y depresión, se han disparado. Y además, en este sentido, el absentismo laboral por razones de salud mental ya es la segunda causa de baja laboral. Y además de larga duración. Tenemos en estos momentos bajas laborales que superan los 100 días. También esto tiene que ver, y afortunadamente el director general está poniendo medios con esa necesidad
de mayor atención y disponibilidad psiquiátrica y psicológica dentro del sistema para poder atenderlos. Pero como ven, es un tema que en estos momentos está encima de la mesa. Yo les puedo decir que estamos todos los días en diferentes seminarios, grupos de trabajo, para ver cómo podemos abordar esta temática. Además, como ven, se han disparado después de la pandemia. Sí que es cierto que la Organización Mundial de la Salud ya nos avisaba que los temas relacionados con la salud mental serían en el 2030 la principal causa de baja laboral. Lo que nos ha hecho la pandemia ha sido acelerarlo y vivirlo ya real a fecha de 2025, con una serie de datos que tenemos. Y cuando echamos un vistazo a las estadísticas, como es necesario para cualquier intervención, tenemos cifras tan importantes como que España es uno de los países con más estrés laboral en 2025, según la encuesta de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que el 40% de las personas ya ven cómo la depresión, la ansiedad, figuran y forman parte del lugar de trabajo, frente a una media del 29%. Además, como el consumo de psicofármacos. Luego, cuando acabemos, vamos a tener el coloquio, entonces me encantará escucharles. ¿Vale? Y aquí lo que decíamos, nos estamos preguntando mucho, y en los foros y estudios nos estamos preguntando mucho sobre las causas de esta situación, al menos por la parte que corresponde al ámbito laboral, pero además también de las consecuencias. Y yo siempre digo que van de la mano, porque igual que es una causa, luego también es una consecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora de hablar de salud mental, aquí nos vamos a referir a variables que tienen que ver con el individuo, a variables que tienen que ver con la parte laboral, con la parte familiar, con la parte de este mundo global, el contexto que nos rodea, con la parte económica. Todos estos factores son factores determinantes en nuestra salud mental, con lo cual cada uno de ellos debe ser tratado y abordado. En la parte que nos corresponde, o que a mí me corresponde, y es en la que yo trabajo, es la relacionada con el ámbito laboral. Y dentro de esta parte, aquí nos encontramos con grandes retos, porque sabemos que no solamente es una causa, sino que es multicausal. Sabemos que también dentro de lo que nos encontramos en las empresas, nos estamos encontrando con causas que tienen que ver con la empresa, pero también causas que tienen que ver con el entorno. Por ejemplo, ahora mismo, igual que decía antes el director general, estamos trabajando dentro de esta parte sobrevenida, como puede ser una crisis climática, como ha podido ser, por ejemplo, la DANA. Y eso también, obviamente, repercute al final dentro de todas las empresas que han sufrido, autónomos, comercios, que han sufrido este tipo de afectación. Y eso lo tenemos hoy en día que solucionar. O sea, tenemos que solucionar toda la salud mental de las personas afectadas, pero también dentro de las empresas lo estamos viviendo. Y ya les contaré un poquito qué es lo que estamos haciendo para trabajar en ello. Y elementos tan importantes como el contexto social, todo lo que nos rodea, que les voy a contar, y luego también toda la parte que tiene que ver con los nuevos riesgos emergentes, la Internet, teletrabajo, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, son los nuevos factores que además como sociedad estamos viviendo y que directamente en el mundo de trabajo nos afecta muchísimo dentro del ámbito laboral, en la implementación de la IA, la implementación en la pérdida de puestos de trabajo, las dificultades para adaptarnos a estas situaciones e incluso algo tan interesante que ya estamos empezando a ver como lo que llamamos en psicología el látigo digital. El látigo digital son que ya hoy en día los algoritmos, o sea, las tareas ya nos vienen dadas por una máquina, ya nos reparten el trabajo, ya nos dicen qué es lo que tenemos que hacer en cada momento y además si no lo cumplimos nos sale una alerta y nos dice hoy no has cumplido, hoy no, hoy estás fallando, hoy no has cumplido objetivos, porque está programado. Cada uno hay un reparto de tareas, sabemos qué tiene que hacer cada persona y además te va monitorizando. Y cuando al ser humano nos monitoriza una máquina, nos genera una gran
ansiedad y un gran estrés, porque yo no le puedo decir a la máquina, déjame que hoy me ha surgido un problema y tengo que hacer algo, o me ha surgido una interrupción y tengo que... La máquina me sigue mandando mensajes y a todo esto le estamos llamando ya lo que es el látigo o lo que es la presión de la máquina o lo que es la presión de la inteligencia artificial. Con lo cual, déjenme que les diga que no es ni malo ni la inteligencia artificial, igual que el mundo digital, no es ni malo y bueno. Eso tiene que ver mucho con el uso que hagamos de ello. Puede ayudarnos mucho dentro del mundo laboral, pero desde luego a la hora de implantar cualquier tipo de inteligencia o cualquier tipo de digitalización hay que contar con el ser humano. Hay que contar con el ser humano. Dentro de Europa, a nivel europeo, les digo que es un tema, como ven, muy preocupante y que desde Europa ya lo estamos trabajando. Este tema realmente, o gran parte de estos temas, ya los tenemos regulados por ley. Hay una ley de prevención de riesgos laborales que incluye los riesgos psicosociales de 1995/31. Digamos que los riesgos psicosociales, ¿vale?, esas condiciones laborales que pueden afectar a nuestra salud mental, es un tema de ley, o sea, ya lo tenemos incluido dentro de las organizaciones. Sí que es cierto y es normal que hasta ahora nos habíamos preocupado mucho de la salud física, de la prevención de los accidentes, pero hoy en día cada vez tenemos más riesgos psicosociales y menos aquellos elementos que pueden ser factores de riesgos relacionados con la parte más física. La mayoría, yo siempre digo que la mayoría de trabajo va a ser psicosocial, porque vamos a tener mucha presión, muchas relaciones y hay determinados trabajos que seguirán siendo así. Esta ley sí que es cierto que ha sido, y yo creo que también nos ha traído hasta aquí, a esta situación, ha sido la hermana pobre de los riesgos laborales. Ha sido aquello que simplemente se evaluaba porque es por ley, pero sin embargo a la hora de implantar medidas era algo que no se abordaba con la suficiente intensidad, ni planificación, ni número de acciones. También es cierto que recordemos que los técnicos de prevención de riesgos laborales son una disciplina de cualquier área y para abordar este tipo de riesgos, que no es un riesgo químico, que no tocas, que no es un riesgo de altura, que no tocas, ¿vale? La dificultad muchas veces, si no eres un profesional experto, de poder aterrizarlo y de poder describirlo. Y estos riesgos psicosociales son factores determinantes dentro del ámbito laboral y dentro de la salud laboral. Todo lo que tiene que ver con la carga de tarea, con la monotonía, con la repetición de tareas, con la riqueza de la tarea, con la organización del trabajo, con la coordinación, con el reconocimiento, con los horarios, con los equipos, con las relaciones interpersonales. Todo eso lo tenemos dentro de esos riesgos psicosociales y, desde luego, todos influyen sobre nuestro estado de salud mental. Y, obviamente, hace falta su prevención. Como decía antes el director general, vamos a trabajar mucho en prevención, en promoción y luego, cuando ya se han dado, a nivel de una planificación de su intervención y luego el retorno al trabajo. Les hablaré un poco más en esta parte. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias, en primer lugar, las consecuencias de esta situación, en primer lugar, las sufre la persona, obviamente, ¿vale? Las sufre el individuo, las sufre la persona. Junto con eso, y también, lógicamente, es un tema que ahora es importante, lo están sufriendo todo tipo de organizaciones privadas, públicas, y aquí lo que nos encontramos es que estos efectos de problemas psicológicos y de salud mental están repercutiendo de manera que tiene una importante disminución del rendimiento y de la productividad. Pero yo creo que de eso todos somos conscientes. Cuando yo me encuentro en una situación de ansiedad o en un estado emocional de ansiedad, mi nivel de concentración cambia mucho. O cuando yo me encuentro en un estado de malestar psicológico, ¿vale?, con una posible depresión o con el estrés, cómo afecta el estrés a mi rendimiento, la capacidad que yo tengo de toma de decisiones, la capacidad que yo tengo de afrontar las situaciones. Todo estado mental, todo estado psicológico y emocional afecta al rendimiento. Y esto lo vemos dentro de las organizaciones. Como hemos visto anteriormente, el absentismo y el presentismo laboral.
El presentismo laboral también es cuando yo no estoy en condiciones y estoy presente, pero desde luego mi nivel de implicación y lo que yo puedo hacer baja mucho y no estoy en las mejores condiciones laborales. Mayor rotación de personal. Tenemos en estos momentos, y antes lo comentaba con Luis, problemas para cubrir determinados puestos de trabajo o para cubrir determinadas bajas. Tenemos problemas dentro de las organizaciones. El clima laboral y los conflictos crecen cuando tú estás o cuando hay condiciones que no ayudan en este tema de la salud mental. Desde luego crecen los conflictos internos y a lo mejor los conflictos internos son la fuente de ese malestar psicológico y son la fuente de estos problemas. También, y tenemos mucha relación y evidencia científica de cómo se incrementan los accidentes cardiovasculares. Tenemos datos de cómo el estado, cómo estos niveles de estrés luego están directamente relacionados con este tipo de accidentes, también musculoesqueléticos y lo que tiene que ver con adicciones y abuso de sustancias. No interesa a las organizaciones, no nos interesa dentro del ámbito empresarial tampoco la reputación, los costes económicos que tiene y además algo que vemos mucho, esa desvinculación de la persona trabajadora, esa desmotivación, esa falta de implicación en muchas cosas causadas por el entorno empresarial. Con lo cual, vemos aquí toda una serie de consecuencias negativas que están haciendo que este tema sea un tema hoy en día puesto encima de la mesa y que, por ejemplo, antes decía con Luis que de cara a las nuevas generaciones también nos cuesta mucho más también atraerlos o mantenerlos y que permanezcan, ¿no? Porque el paradigma y los valores son muy diferentes, cosa que también tenemos que abordar. ¿Qué dificultades nos encontramos dentro de las empresas a la hora de trabajar como Pilar? Si eso está en claro, ¿qué es lo que hace que sea o que cueste más abordar este problema? Como ha dicho antes Paco, yo llevo ya más de 20 años trabajando dentro del ámbito empresarial, psicóloga. Y yo recuerdo que cuando antes yo iba a cualquier organización y les hablaba de lo importante que es la salud mental, salud psicológica de las personas trabajadoras, me decían, mira, Pilar, aquí se viene llorado de casa. Mira, Pilar, aquí si alguien es flojo no me vale. Mira, Pilar, porque el tema de la salud mental, del bienestar psicológico, era un estigma. Se trataba y no se hablaba de él, y no se trataba. Y sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Sí que es cierto que esto ya es un hecho de que vamos avanzando. Esto ya, que estemos aquí dentro de un foro, que ya podamos hablar de ello, esto ya es un hecho de que ya se puede hablar. Y, sin embargo, sí que en el ámbito empresarial, en el ámbito de la toma de decisiones, hay personas que no comentan que tienen un problema de salud mental. Hay personas que no comentan que están yendo a un profesional de la psicología o a un profesional de la psiquiatría. Hay personas que no comentan que tienen problemas o que no se encuentran bien, precisamente por el miedo a esa etiqueta. Y sobre todo, cuanto más alto es el nivel de responsabilidad, menos lo comento. ¿Por qué? Porque eso puede ser un signo quizás de vulnerabilidad, o si yo estoy pendiente de un ascenso o de un cambio de cargo, que eso suponga o sea perjudicial. Un estigma es una etiqueta que sabes que te puede perjudicar. Por lo tanto, no es un tema del que se hable igual que cuando digo he ido al dentista o he ido al traumatólogo. Sigue sin pasar. Y esto es algo en lo que necesitamos trabajar. Y los datos que nos tenemos nos lo corroboran, ¿eh? El 90% de las personas trabajadoras no lo comentan, el 50% considera les podría perjudicar en la carrera, con lo que es algo que estamos cambiando, pero seguimos en ello. ¿Qué más dificultades tenemos? No todas las organizaciones, sí que es cierto que ya hay muchas organizaciones que están apostando y están tomándose y empleando recursos en el bienestar laboral, en la salud mental. De todas formas, no todo el mundo, ni todas las organizaciones pueden. Y máximo en Comunidad Valenciana, donde estamos hablando de una gran cantidad y mayor tejido empresarial, micropyme, pyme y autónomos. Los autónomos
el nivel de estrés y ansiedad creo que podríamos estar de acuerdo. Sin embargo, fíjense, a la hora de cogerse una baja, por estos motivos no la llegan a coger y tienen dificultades de acceder a este tipo de soluciones o de recursos. Tenemos dificultades por el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana. Los autónomos es el la primera señal o la primera queja o lo primero que te manifiestan. Sin embargo, luego a la hora del autocuidado es algo que todavía no lo tenemos integrado. El ámbito público también es un ámbito en el que cuesta mucho trabajar. Digamos que se diluye mucho más las responsabilidades y la toma de decisiones. Nos está costando y aquí son necesarios más recursos y más inversión. Y señalar también, sí que es cierto que, como ven, es un problema, sí que es cierto que está encima de la mesa de muchas organizaciones, pero también ahí me gustaría avisar que hay que tener cuidado, porque todo esto se puede convertir en una moda. Y a veces la gente lo dice, esto parece que lo de la salud mental está hoy en día como una moda, todo el mundo hablando de salud mental. Puede convertirse en una moda y esto no es algo pasajero, esto es algo que tenemos que emplear recursos. Y además también, como todo, cuando algo se pone de moda, a veces se confunde y hay veces que se hacen acciones puntuales un poco para decir que yo estoy haciendo cosas por ese bienestar psicológico y salud mental. Pero lo siento, un taller de mindfulness está muy bien, pero eso no es un programa de bienestar. Un taller de gestión del estrés está muy bien y eso mejor que nada, pero eso no es un programa de salud mental. O sea, y a veces nos quedamos con estas medidas a la carta que, bueno, pues son así, mejor eso que nada, pero no lo confundamos. Y muchos de esos programas que ponen la carga en el individuo, darle recursos a la persona trabajadora para que la afronte, sin embargo, las condiciones no son las adecuadas o se convierten en acciones puntuales. Por eso podrán ver ustedes que hay muchísima también ofrecimiento y muchísima, lo que yo llamo, industria de la felicidad, rodeando a toda esta parte de la salud mental. Y desde luego, por lo menos yo me dejarán decirle que más que trabajar por la felicidad, trabajo por el bienestar psicológico, porque la felicidad ya es de cada uno y el bienestar psicológico sí que podemos hacer mucho. Desde este abordaje integral, sí que decirles que tenemos, ya es algo que viene, tenemos la Unión Europea dándonos directrices y cambiando toda la normativa. Estamos en un momento también en el que se van a cambiar, dándonos con manuales, haciendo mucho hincapié también en el lugar de trabajo, que sea un lugar de trabajo inclusivo para personas con problemas graves de salud mental y también estamos trabajando en ello con diferentes directrices. Y a nivel de España es cierto que ya se están haciendo cosas, tanto el Ministerio de Trabajo, en la Estrategia de Salud y Seguridad en el Trabajo, como en la Comunidad Valenciana, el Inbasat, como cada una de las agencias que nos corresponden. En el caso de la Generalitat Valenciana, desde luego, lo tenemos dentro del plan que nos ha presentado el director general y además también con campañas, como ven, de lucha contra el estigma dentro de las organizaciones. ¿Qué directrices tiene que tener cualquier tipo de intervención en salud mental y bienestar psicológico que se haga dentro de una organización? Pues esas directrices nos dicen que, en primer lugar, lo que tenemos que trabajar es con la promoción y con la prevención de la salud mental dentro del ámbito laboral. No esperar a que surja el problema, crear ambientes, organizaciones saludables, no esperar o no generar esos problemas de salud mental. Como les decía antes, hay una preocupación por saber si el origen es solo de la empresa, si el origen no tiene nada que ver con la empresa. Pues yo les puedo decir que hay veces que el origen está claramente dentro de la organización y en otras y en muchas situaciones está agravado. La situación o el problema viene de fuera, pero desde luego lo que sucede dentro de la empresa lo agrava. Y también
en situaciones en que el empleo, en que la organización se convierte en un elemento protector, que es hacia donde queremos trabajar. Al trabajo como un elemento protector también de salud mental, hacia la empresa como un ambiente, como un entorno, como un agente de salud, y en este caso de salud mental. Por lo tanto, trabajamos a nivel de promoción y de prevención, trabajamos a nivel de intervención en aquellas situaciones o personas que están sufriendo ya algo y sobre todo también, y aquí hay en estos momentos temas muy importantes que estamos trabajando, con el retorno al trabajo tras una baja laboral. Por ejemplo, en un caso oncológico, la persona que se va, siempre decimos, no es la misma que vuelve al trabajo. No es la misma. Por lo tanto, también a la hora de trabajar y trabajar con esa adaptación, es necesario trabajar por esas adaptaciones al puesto de trabajo, porque es necesario volver a hacer una buena evaluación. Desde la psicología del trabajo, lo que trabajamos es con la definición. Yo creo que muchas veces buscamos grandes definiciones y aquí la definición de la OMS de lo que es la salud mental la tenemos muy clara. Y es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estos de la vida, a desarrollar sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la comunidad. Ese es el objetivo de un verdadero programa de salud mental o de un verdadero programa de bienestar psicológico. Desde la psicología del trabajo, en las diferentes revistas e investigaciones, sabemos que el malestar o el bienestar es un continuo. No de un día para otro estoy en on y estoy en off, sino que esto tiene una línea continua donde en un extremo tenemos un trastorno o un problema grave de salud mental, la parte más grave, y en el otro extremo tenemos la parte de lo que entendemos realmente con bienestar psicológico. Y dentro de esta línea, de una parte a la otra, es donde nos encontramos la mayoría de problemas en el entorno laboral. Desde luego, cuando ya hay una baja, la encontramos en esta parte, en la parte que desde dentro de la empresa no podemos hacer nada, no podemos actuar, tenemos que esperar a que se recupere. Sobre todo, estudiar qué es lo que ha podido pasar, si es origen, no es origen y cómo lo hemos podido contribuir. Y luego, sobre todo, llevar todas aquellas acciones que nos lleven a la parte de ese estado de bienestar, que no es la ausencia de enfermedades, sino es aquel estado en el que yo puedo dar lo mejor de mí, desarrollarme, contribuir y además también la parte de estar en pleno desarrollo. En esta parte en la que se genera en ese estado de bienestar, desde luego lo que nos encontramos es con la otra parte que no veíamos antes, productividad, seguridad, desempeño laboral, satisfacción. Por lo tanto, desde la psicología del trabajo decimos que es la doble cara de la moneda. El trabajo puede dañarnos, pero también puede ser un elemento protector y en este caso un agente de salud. Y por eso trabajamos en programas de bienestar psicológico y salud mental que no solamente se basan en la prevención de riesgos laborales, pero también, de las que es imprescindible desde luego, pero también en otro tipo de actuaciones. Para los profesionales de la psicología del trabajo, estos programas tienen que tener varios requisitos, porque a veces no todo lo que vemos se ciñen a ellos. Primero, no vale todo a la carta, porque cada organización tiene unas circunstancias diferentes, cada organización tiene unos clientes diferentes. No es lo mismo el sector salud que el sector educación, que el sector transporte. Cada sector tiene unas necesidades diferentes. Por lo tanto, a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de intervención, tenemos que entender muy bien la naturaleza del trabajo y del sector económico en el que está. Por supuesto, basados en evidencia. Y eso es clave para un buen resultado. Y con garantías de seguridad psicológica y confidencialidad. Todo lo que acontece necesitamos protegerlo. Esto es una labor de todos. Esto es una labor de todos, no solamente de la parte de dirección, no solamente del Departamento de Gestión de Personas, no solamente. Esto es una labor de todos. Y lo bueno es que todos los que estamos aquí, que formamos parte de cualquier organización, podemos promoverlo y podemos aportar nuestra parte. Ya que aquí están todos, desde luego, si la dirección no está comprometida, no vamos a hacer nada,
pero luego es necesario que contemos con cada uno de los departamentos. Hoy en día está creciendo y es muy interesante, por ejemplo, la responsabilidad social corporativa. Las empresas tienen programas de responsabilidad social corporativa que me parecen estupendos, pero si no lo tienes hacia adentro de tu empresa, de verdad que no funciona, porque las personas trabajadoras que están dentro se les genera incoherencia, es decir, estás trabajando por el bienestar de la ciudadanía o con una asociación, pero aquí dentro no tenemos unas buenas condiciones en todos los sentidos. Y también aquí es tema de agentes, institutos, asociaciones empresariales. Bueno, les podría decir que hay una gran cantidad de acciones que estamos haciendo desde el tema de concienciación. Muy importante, desde los servicios de vigilancia de la salud, monitorizar cuál es el estado de esa salud mental, desde vigilancia de la salud, por supuesto, los riesgos psicosociales y las intervenciones que trabajamos dentro de la psicología organizacional. Formar también a los responsables de los equipos, porque son un elemento de factor muy importante dentro del bienestar laboral y también para que puedan detectar aquellas situaciones en las que hay algún problema o malestar. También estamos trabajando con acciones de apoyo a personas con problemas de salud mental, los programas de atención al empleado. En casos de suicidio, en caso de emergencia, en casos, obviamente, de protocolos de acoso laboral. Y, como les decía, en el tema de reincorporación al trabajo tras una baja de larga duración. Decirles, para ir ya muy rápido y terminando, que necesitamos seguir sensibilizando en el entorno laboral con más formación sobre lo que es la salud mental, porque posiblemente los que estamos aquí, pero no, cuando hablamos de salud mental, la verdad es que hay mucha confusión y necesitamos seguir sensibilizando, seguir formando, seguir trabajando con el estigma, seguir trabajando con todas las personas responsables y además también desde esta parte de empatía hacia el malestar psicológico. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que estamos llevando a cabo en el Colegio Oficial de Psicología junto al INVASAT. Esto es una campaña de sensibilización contra el estigma, precisamente, que estamos llevando a cabo, donde decimos que la salud mental en el trabajo no se ve, pero te afecta. Y estamos intentando cambiar a través de campañas. Desde luego, yo sí que les señalo, y con esto ya Paco voy a ir acabando, algo que creo que también a mí me gusta traer. Y es que todos entendemos lo que son los EPIs físicos. O sea, si yo pongo una persona trabajadora en altura, el arnés, los elementos de protección, si yo pongo una persona a manejar determinadas sustancias, la mascarilla. Sin embargo, gran parte, y por eso son tan importantes los estudios, sabemos que hay determinados sectores donde la carga emocional del trabajo es una carga muy importante. Sector sociosanitario, sector educación, sector emergencias, sector seguridad. Son trabajos que ya llevan una gran carga emocional, que son trabajos emocionales. Por eso creemos que también es muy importante, igual que damos esos EPIs psicológicos físicos a las personas que van a desempeñar cualquier otro trabajo físico, también que dotemos a las personas trabajadoras de esos elementos de protección y de herramientas para poder llevar a cabo esos trabajos emocionales, ese entrenamiento y esas habilidades a la hora de trabajar con esas personas, sobre todo en aquellos trabajos en los que tenemos interacción con determinadas situaciones y colectivos. Bueno, pero eso sí, siempre con algo que sea validado, implementado y evaluado. Podría decirles muchas cosas más, pero yo creo que déjenme que haga simplemente una mención a la importancia de cuidar el bienestar psicológico de los autónomos, que es una gran parte de la población. Y bueno, confesarles y compartirles que una de las razones que a mí me llevó a estudiar psicología, y en este caso psicología del trabajo, fue la viñeta de Mafalda, en la que, como ven, llega Mafalda con su padre del trabajo y le dice: mira, mamá, lo que entregamos, y mira, mamá, lo que nos devuelven. Por lo tanto, a la hora de trabajar, yo tenía muy claro que mi especialidad tenía que ver con eso de qué pasaba. Y bueno, decirles solamente, y ya para acabar, que
para que vean que algo que afecta afuera también lo podemos trabajar dentro de las empresas. En estos momentos estamos llevando a cabo un programa de promoción del bienestar psicológico en las empresas afectadas por la DANA, pero dentro de la empresa, precisamente para prevenir lo que decíamos antes con Luis, las bajas laborales, porque sabemos que han sido un elemento tan duro o que ya estamos viendo las consecuencias, y qué mejor lugar que dentro de las organizaciones donde están las personas adultas pasando gran parte del tiempo para poder trabajar estos temas. Bueno, pues muchas gracias, Luis. No sé si me he cogido. Gracias por su atención.